La naturaleza y los hombres mismos estaban divinizados, asimismo las estatuas eran los dioses mismos. A partir de esto, los objetos como las estatuas o los espacios abiertos obtenían la cualidad de un talismán. Tallar una escultura es en consecuencia un acto que consagra al artesano y a la actividad misma. Incluso antes de que se supiera tallar en madera o en piedra verdaderas figuras, se había captado en las piedras en bruto o en toscos pedazos de madera lo sagrado. Mucho tiempo invisible e impersonal, y se siguió honrando hasta en la época imperial romana como objeto de culto las argoi litoi, piedras no labradas, venerables antepasados de las estatuas. El fondo de la tienen valor en sí mismos antes de que se inventaran los dioses, ya sea que se trate de muy humildes ritos o de fiestas suntuosas. Estas prácticas configuran la forma de educar a un pueblo. La dimensión de lo sagrado está constituida por una practicidad cotidiana que está permeada de ese sentimiento que inunda a la naturaleza y a la que se le conoce como lo sagrado, en contraste con lo profano, que sería romper el orden de la naturaleza. Porque ponía en riesgo esos procesos que se consideraban los cultos de las regiones aledañas a las ciudades o de las ciudades mismas, como eran las procesiones y las ceremonias en las que se aglutinaba la gente para llevar a cabo un sacrificio en torno a un altar. Sin dejar de rememorar que sobre esta mesa se colocaban las semillas como el trigo, los utensilios como los realizar los sacrificios, figurar todo un sentimiento que ni la propia filosofía ha logrado desprender de las civilizaciones. Por otro lado, la filosofía que inicia con Tales de Mileto no sustenta sacrificios. En lugar de eso, toman en consideración el misma que es infinita y que es atemporal. Como hemos dicho anteriormente, son casi 200 años en los que el reinado de la filosofía parece que ha logrado dejar de lado los mitos y los ritos y las diversas imágenes como las de la rueca entre la necesidad y la libertad. Después, de una u otra manera, aparece la fisis como una forma geométrica perfecta o como humedad. De igual manera se le va a encontrar como átomo o como logos que une todo lo diferente hasta llegar a la manifestación de la fisis como ser que puede enunciarse de muchas formas. Todo esto oculta un deseo. Tanto el hombre religioso como el filósofo tienen el anhelo de conocer. Ya la frase de el hombre por naturaleza desea saber, otros desean conocer interpretando los misterios de los oráculos, otros desean saber encontrando el fundamento de la naturaleza, y otros como Parménides y Pitágoras desean primero conocer qué es lo que decimos con los conceptos fisis, átomo, ser, y es este el momento occidental. Pues ya no puede apelar a la subjetividad que pregonan los agoreros de la sofística, ni mucho menos lo que no puede ser conocido por medio de la razón como las prácticas religiosas de sus ancestros. A partir de esto es que Platón, en toda su obra, revisa lo justo, la poesía, etc. Y es que cada elemento de la cultura griega que revisa
denota toda una estructura religiosa enmarañada en las creencias. El problema no se agota en el diálogo de la República, pero sí ejemplifica de forma sintética todo el proyecto filosófico que Platón opone en primera instancia, que determinan a toda su época y que llevan a la muerte a su maestro Sócrates. Suponemos que beber la cicuta solo es uno de los innumerables métodos de castigar a alguien. Y Sócrates fue condenado por revisar los usos y costumbres de su pueblo, conjunto de hombres amenazantes con los cuales Platón también se enfrentó, pues no podemos olvidar que fue vendido como esclavo, según narra en la séptima carta. En el diálogo de la República encontramos el planteamiento de una ciudad que no existe, con un gobierno que no existe y con unos ciudadanos que no existen, se empeñaran en llevar a cabo todo este proyecto de educación. Al final del libro 6 de la República, Platón propone que se divida una línea en dos secciones desiguales. Tendremos en la sección visible una subsección de imágenes, sombras, reflejos, y otra de la cual en la primera sección, seres vivos, artefactos. A su vez, en la primera subsección de la parte inteligible, el alma se sirve de supuestos, hipótesis, sin marchar hasta un principio arjé, sino hacia la conclusión. En la otra subsección parte de supuestos, pero avanza por medio de ideas hasta llegar al principio no supuesto, anipotetos arche. La sección visible se conoce mediante la opinión y dentro de ella la subsección de imágenes por la conjetura, eicasia, y por la otra creencia, la pistis. La sección inteligible es conocida mediante la inteligencia nous. Dentro de ella la subsección inferior mediante el pensamiento discursivo dianoia, la superior por el intelecto, el explica el libro 6, 509D. Desde el primer nivel que analiza Platón, muestra que el lenguaje común y ordinario es utilizado sin ningún sentido, pues la naturaleza de la opinión es realizar un discurso oscuro, confuso y difuso, como el que destilaba el sacerdote de los ritos órficos, que hablaba mediante misterios y dicho por los dioses. Este lenguaje, además de violento y que siempre está preñado de subjetividad, no logra adecuarse a la nueva paideia de pláticas. Entidades totalmente contrarias a las percepciones de los practicantes de los ritos o de los mismos sofistas que vivían bajo el amparo del principio del cuerpo como medida de todas las cosas. Luego, la forma de vida basada en las creencias es revisada por Platón, pues no hay ninguna relación entre el paso de una parvada de aves y un mal negocio. Así como las creencias no podían habitar en la República, que Platón proponía, asimismo los augurios no tenían cabida en el trazo de una nueva forma de vida. De hecho, con esto nos percatamos que esta nueva paideia que propone Platón llega hasta el siglo XVII con Descartes, cuando propone que el concepto de Dios no tiene nada que ver con las imágenes antropológicas que construye el hombre. De igual manera, la imaginación solo sirve un momento para que el espíritu se vaya desprendiendo de las imágenes geométricas que le auxilian para pensar en la idea de cuadrado o de triángulo, o dicho de otro modo, para que los supuestos
apoyen la subida del conocimiento. Pero ahora todo es puesto bajo el ejercicio. Y es el enojo que Nietzsche, y esto es lo que hace que Nietzsche desarrolle un enojo terrible contra Platón. La de Platón los gusanos se funda en la negación de la vida, de la propia experiencia de la vida, la maestra Blanca, las que se arrastran, matando así todo, al menos teóricamente, toda posibilidad de vivir la existencia y la experiencia de la embriaguez dionisíaca que Platón proponía. Pero es que Platón no podía otra cosa. Todo estaba en contra de Atenas. La misma corrupción, la decadencia bestial, no podía ser recibida sin el análisis propio de la razón. Insisto, consideración que aún seguimos haciendo y bajo la cual afirmamos que solo podemos ser libres mediante la razón. Allí está la buena vida, la justa vida y bella que se ha prometido tantas veces, desde la apología de Sócrates hasta las leyes. Platón siempre propone una vida justa y buena, apoyándose paradójicamente en los misterios órficos. Para ir cerrando, Deuda es un tanto extraña, puesto que la razón intentaba deslindarse de las prácticas anteriores, a saber, identificar el alma de los órficos con la razón que él había descubierto y otorgándoles el principio de identidad como elemento inamovible. Solo bajo esta condición es como se sostiene la paideia que Platón propone en el libro 6 de la República. Solo dejando atrás las sombras del Hades y sus sacrificios sanguinolentos es como se puede comprender que la paideia de Platón recupere en cierto grado los mitos órficos y la celeste como elemento propio del alma humana. Solo sacrificando la vida del héroe, cualquiera que sea, y se siga la senda de la razón, es como se puede la razón. Razón sin cuerpo, sin afectos y sin dientes, pues ya no necesita devorar buenos trozos de carne, ni endurecer las quijadas con los huesos, pues su alimento ya no se encuentra en este mundo. La paideia de Platón, inexistente en su época, es posible bajo la condición histórica de su sobrevivencia. Principio de vida inoculado a fuerza de repetirse que el mundo terrenal es una copia y una mala copia del mundo ideal y que solo podemos ser salvos mientras más nos entreguemos al sacramento de la razón. En suma, esta es nuestra lectura que es perdurando y nos sigue invitando a revisar cualquier religión como filósofo y no como fanáticos o como creyentes. Muchas gracias. Ahorita las unidades de aprendizaje que imparto son las corporales, la de cuerpo y movimiento, es gimnasia, acrobacia. Gracias por su participación al doctor Manzano Arzate. Nuestra siguiente participante es Natalie Hernández Barrientos, proviene de la Universidad Benemérita. Doctor, perdón que le interrumpa. Estudiante de posgrado. En una cuestión parece que hay un micrófono encendido y no logro escucharle bien. Físico, actoral, es la capacidad de riesgo. Un momentito. Beto. Un mortal que tal vez son capaces de pararse de manos, digo, de menos a más, de la rodada hacia el mortal. Ya es Beto. Una rodada en el aire, les digo, esta capacidad de riesgo y la tolerancia a la frustración. Creo que son dos momentos, obviamente les dejo lecturas, tanto en la concentración como para la tolerancia a la frustración y la capacidad de riesgo, precisamente porque hay algunos que dicen para ellos puedes decirle a Beto que lo hagan de una manera consciente
de una manera estética, podría decir. El encargado de difusión cultural estético, porque tiene que tener todo su cuerpo activo, y tanto que vaya evolucionando hasta llegar a los ejercicios de alto impacto y ya de mayor complejidad. Entonces, es la tolerancia que tanto me para que comience a, ya sea con las colchonetas, con el catre elástico, con el botador. ¿Qué tanto yo me permito también en el combate escénico dar más y tener esta capacidad de riesgo con mi compañero, comunicarme en un enfrentamiento escénico, que sea de espérame tantito. Ya. Bueno, ahora sí, ¿me escucha, maestro? Muchísimas gracias, doctor. Le decía, nuestra siguiente participante en esta mesa 3 de esta tarde es Natalie Hernández Barrientos, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es estudiante de posgrado y licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Existencia como posibilidad en la angustia kierkegaardiana, con áreas de especialización en fenomenología, hermenéutica y filosofía política. Partícipe de jornadas de investigación, oradora de seminarios de filosofía antigua, antropología filosófica, filosofía de la religión, entre otros. Es autora de, comillas, La concepción de la naturaleza humana en el surgimiento del liberalismo clásico. También de otro tema, los dilemas del marco regulatorio. Actualmente es estudiante de la maestría en Ciencias Políticas en la misma universidad, en donde se encuentra investigando el concepto de ciudadanización en el pensamiento de Hannah Arendt. Le cedo la palabra a la maestra Natalie. Muy buenas tardes a todos, a la Facultad de Humanidades. Agradezco la gentil presentación y bueno, desde luego saludo con todo gusto a mis compañeros de mesa. El tema del día de hoy tiene mucho que ver con una cuestión de paideia unido a la existencia humana y bueno, retomando estas tragedias de Sófocles, perdón, por ello que a partir de la tragedia griega, un retorno hacia Sófocles. En una primera introducción hablaré acerca de la necesidad del paso como tal del mito a una concepción de búsqueda de verdad y bueno, también en un segundo momento retomando tragedias como Edipo Rey y bueno, Antígona, por decir esta vinculación literaria que tienen. Entonces, bueno, inicio porque el tiempo apremia y decidí iniciar con este epígrafe del propio autor trágico ateniense. No se puede juzgar la vida de un hombre hasta que la muerte le ha puesto a mostrar el sentido de paideia de una forma trágica, educando al pueblo mismo con las herramientas necesarias de lo religioso, lo fantástico y lo propio de la condición humana. A este punto, es decir, hablar de esta intrínseca relación que a los trágicos les interesaba entre la atención del hombre con la relación con las cosas mismas, enmarcado siempre por el... Como bien sabemos, que las primeras concepciones filosóficas eran de índole conceptual. Se buscaba definir la materia misma, el ser, la naturaleza, el cosmos. ¿Cómo olvidar estas primeras... siempre, la verdad se le buscaba con el prefijo de que esto causaría una inquietud en la vida del hombre, porque ofrecería una tensión entre el mismo ser humano y su entendido con las cosas o el entorno. Podríamos hasta entonces conocer la verdad, no sería solamente suficiente con la conceptualización de los entes o las cosas mismas. Los trágicos observaron que al romper el equilibrio del hombre con el cosmos,
se estaría en guerra con los dioses. Ellos, al romper el mito, el hombre, es decir, en un primer momento, se podría quedar sin nada, solamente con lo que mencionábamos, las ideas conceptuales, es decir, lo teórico, dando paso del mito al logos. Es así como la tensión es el desequilibrio del hombre con las cosas, la posibilidad de la intervención divina en la acción se podría definir. Igual lugar, la tragedia, este mundo, por así llamarlo, estuviese controlado por los dioses tradicionales de la mitología griega, ya sea bajo la suprema dirección de Zeus o por deidades individuales que podían incluso criticarse u oponerse mediante introducción a la tragedia griega. Se busca en filosofía, cuando desde este momento, desde este rompimiento entre el hombre y las cosas, la armonía queda inexistente. Se hace un paso, por así llamarlo, de esta búsqueda de la verdad, no solamente como de una dicho sea de paso, el concepto nos suena mucho en estos términos modernos arentianos, porque precisamente es a partir de la condición humana que Sófocles retoma la necesidad del hombre por saberse existente y más aún de conocer lo propio de la este primer término comenzado con el pie izquierdo, como coloquialmente podríamos decir, sino que se busca no solamente una índole racional en un mundo religioso griego, que bueno, propiamente era como la pregunta innecesaria, pero la verdadero tendría una conexión con la misma existencia. Hagamos un pequeño esquema antes de pasar a las tragedias como tal. Es decir, tenemos una línea teórica en donde se viene un origen común y hay actualidades como la filosofía y esta división segunda que, bueno, enmarca hacia la concepción del conocimiento por la verdad. Podríamos situar dioses benevolentes, dioses que nos han dado la legitimidad, ¿no? Que solamente al acudir al oráculo de Delfos, bueno, van delimitando esta verdad poco a poco y esta verdad que se viene dando en pequeñas cantidades, haciendo que el hombre, bueno, no termine, así llamarlo, ¿no? Entonces, bueno, el sentido de primera filosofía, como les mencionaba, era llevarla intrínsecamente a la inmediatez de la existencia, ya que no me sirven, por ejemplo, estar situando y citando manuales constantemente filosóficos, porque lo que buscaba la paideia en este sentido era vincular una ética vivencial, una ética no solamente que decantara en los textos, en el individuo, en el hombre, para darlo en términos filosóficos, ¿no? Entonces, en este sentido, hacer mía esta búsqueda por la verdad, llevarla a la práctica, haría de una filosofía o de una paideia, busca revelarse, y la verdad se puede encontrar, como lo mencionábamos, en la relación divino-mortal. No es que uno pueda actuar conforme la vida buena o los placeres primeros, ¿no? Sino que el problema de la verdad coloca el acento en el rompimiento de la armonía entre el hombre y las cosas, y posteriormente este seguimiento o este binomio que hemos estado mencionando o que hemos estado retornando era vital, la noción de la finitud. Si los griegos buscaban el conocimiento, entonces en ese sentido se haría entender que las decisiones de los dioses estarían, por así decirlo, destinadas por algún momento, ¿no? Al conocimiento entendido como episteme y no a la aletheia, ¿no? En este sentido de la verdad, en estas subdivisiones que hacíamos, puesto que soportarla, pues era demasiado. Y la angustia sí mismo, ¿no? En términos del siglo XVIII, cuando Kierkegaard, padre del existencialismo, nos está mencionando, bueno, es que la enfermedad mortal, la peor de ellas sería el no estar consciente de saberse angustioso,
de saberse existente, ¿no? Entonces, en este primer momento, vigentes hasta el día de hoy, incluso en este mundo político, por así llamarlo, y por mencionar algunas citas del gran Estagirita. Entonces, bueno, retomo, en este caso, y el propio principio de la verdad, esta no daría luz, sino por el contrario, saber la verdad conllevaría a desear ocultarla o más aún a develarla, ¿no? Como va a ser el caso de las tragedias. La verdad entendida como paideia funge un doble papel, conocer más de nosotros mismos. En este mundo homérico, en el que tenemos a los dioses, al hombre, bueno, la vitalidad de sopesar la verdad es a lo que vamos a llamar heroísmo. ¿Quiénes van a ser los héroes que van a poder llegar a las islas, decir la verdad y aún así puedan vivir a la virtud de acuerdo a ellos, ¿no? Posteriormente, y mencionando al autor que mencionaba el ponente anterior, Platón acaba posteriormente con este problema cuando menciona que el alma es inmortal. De la paideia eticista entre una autorreflexión y una autoafirmación de conciencia moral nos llevaría a que, bueno, estas tragedias galardonadas, sobre todo en Sófocles, que, bueno, dicho sea de paso, ganó estas 24 victorias de festividades, colocaba en el área de aprehensión cultural del comportamiento del deber ser, ¿no? Entrando ya propiamente en materia de esta primera tragedia que estoy citando el día de hoy, Edipo Rey, podemos comprender que la tragedia de Edipo sucede por de los dioses, sino por las acciones propicias de la autorreflexión hacia la condición particular de cada individuo. La verdad que deseaba Edipo se establece como la presunción del rey. Entonces, bueno, en este momento, cuando Edipo está le dan condición de rey, podríamos enaltecerlo en este sentido. Bueno, soy el rey y aún así no tengo la verdad absoluta. Se niega en un primer momento a aprender con H esta verdad, ¿no? Entonces, la ética en este primer momento, Maquiavelo en El Príncipe. En una visión freudiana podríamos indicar que el problema radica en la sexualidad del acto consumado, mientras que en nuestra visión filosófica, acercándonos a la visión del propio poeta ateniense y de la paideia, e incluso acercándonos que repercute con el problema del desconocimiento por la verdad. El que los dioses no se hayan mostrado a tiempo, en este sentido, bueno, crea este problema de existencia. Desdelegación del protagonista como rey, haciendo alusión que pese al poder político-cultural que ejerce sobre todo este pueblo, necesita de la verdad, ya que como lo mencionarán los existencialistas modernos, una vida sin que haya sido examinada no es vivida. En este sentido, el pleno entendimiento de una ética recae no en un sentido económico o de códice político, sino en la armonía de nosotros con el universo. Es por ello que en Edipo Rey somos testigos de una búsqueda por la verdad, la cual implica allegada al sentido de la totalidad. Los héroes entonces, por lo tanto, serían quienes mantendrían el orden o la armonía entre los dioses y los hombres. Por ello, para no adelantarnos al final trágico de la decisión de Edipo sobre sí mismo. Recordando y haciendo un poco más detallado el análisis de Edipo, en el momento en que en ese instante, el verdadero sentido de la aletheia. Edipo se encuentra en su condición de rey, más aún en su condición de deudor con el pueblo, tras la promesa de castigar al culpable de la desgracia por la peste. Es un rey que se encuentra en deuda con el pasado, al haber cortado la vida de su padre, y al mismo tiempo haberles quitado al rey, y sobre todo en la plena dualidad del acto en tanto ser hijo y esposo de la misma mujer. El asimile de esa verdad es propio de lo que mencionábamos al inicio del presente trabajo. Contener la verdad
contemplarla y soportarla es sin duda para el hombre demasiado develamiento, puesto que es él mismo en cuanto a su destino de los dioses que le presentan lo propio del deber actuar. A semejanzas de la concepción del suicidio para los estoicos, lo propio de sí o lo único dignificante que le quedaba era el actuar del destierro. Y en pleno simbolismo de no soportar la verdad ante sus ojos, es por ello que tenía que arrancarlos. Edipo confiere el sentido existencial por la verdad, misma que se conoce a través del actuar, o como el análisis póstumo realizado por el autor de la poética, cuando podemos entender que dice también que la tragedia no debe generar terror o piedad. Entonces, ¿cómo es que sentimos empatía hacia Yocasta al ahorcarse o Edipo al pinchar sus ojos? ¿Qué decir del hecho de haber matado a su padre y enterarse de ello hasta mucho tiempo después? Aristóteles dirá más adelante que esto se debe a que de cierta forma los personajes de estas historias suelen ser semejantes a nosotros. Es decir, nos sitúa en un marco en que creemos que lo que le pasó a Edipo puede sucedernos a nosotros también, doblegándonos. En este sentido, que la misma reflexión de la tragedia nos logra acercar a la conciencia de las consecuencias de la práctica de un libre albedrío, donde bien la generación de la voluntad y la verdad conviven permanentemente, también se dirige un sentido ontológico ético, en donde la paideia, entendida como la formación que harían del individuo una persona apta para ejercer sus deberes cívicos, acercara al hombre mismo al papel de hombre virtuoso, categoría desarrollada más adelante por Aristóteles al explicar el sentido de los excesos y los defectos, ¿no? Con esto de hiperbasi y lo de helatoma, ¿no? En esta actitud moral del justo medio y de la prudencia misma. Para ir ya finalizando en este análisis de Antígona, es el momento en que Sófocles traslada e integra el sentido de la dignidad sobre las leyes mismas. Ubicar el nacimiento de Antígona nos muestra respectivamente a las normas positivas y a las normas que se podrían llamar innatas o naturales. Se presenta la oposición entre nomos y physis, un tema que fue tratado por los sofistas y que a lo largo de la obra se observa el desarrollo de la decisión de Antígona de desobedecer a la norma social establecida por su tío, el rey de Tebas, sin pensar en las consecuencias que, bueno, esto mismo podría ejemplificar, ¿no? Creonte, en cambio, por la línea del conocimiento discursivo del razonamiento, decide que es conveniente dejar de lado la physis. En este sentido, la importancia ejercida por Antígona para brindarle sepultura es el sentido intrínsecamente de culminar la determinación de la inmortalidad. Es decir, cuando dábamos la primera explicación de la introducción de la importancia de la dignidad en esta condición humana, el tema principal en Antígona es precisamente no dar un sepulcro estético, o mucho menos hacer uso de la resistencia ante este estado, para decirlo en conceptos modernos, ¿no? Sino realmente determinar que hay leyes más importantes que no solamente recaen en el hombre, sino en los dioses mismos, ¿no? Donde lo propio del deber ser estuviese instaurado en la realización de la confianza, legitimando el actuar de lo propio de sí. Finalmente, y concluyendo, porque bueno, pues el tiempo nos apremia, dar cuenta de la autorreflexión y la autorrealización a través del otro. Es solamente en el otro que puedo afirmarme, y no solamente afirmar que estamos aquí, por ejemplo, todos escuchándonos, ¿no? Sino esta consolidación del otro existente que decae en una importancia ética del deber ser, y que, bueno, en un análisis político contemporáneo podríamos retornar y hacer visible nuevamente los mitos griegos que aún tienen mucho por decirnos, ¿no? En esta contemporaneidad del deber ser moral. Les agradezco su tiempo y su atención. Muy bien, le damos las gracias a Natalie Hernández Barrientos por su participación. El siguiente participante es Pedro Eugenio Sánchez Barrera, proviene de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú, estudiante de pregrado. Forma parte de la organización de los eventos que se realizan en la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Federico Villarreal. Asimismo, ha brindado ponencias en diversos eventos académicos internacionales,
Pertenece al Instituto Peruano de Investigación de Lógica y Filosofía y ha escrito en la revista La Lechuza Mensual el ensayo La filosofía no nace en los libros. ¿Viene otra persona? Sí, son dos. La otra persona que participa con la ponencia es Piero Alonso Angulo Salguera, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, estudiante de pregrado de la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad de San Marcos y de periodismo en la UL. Trabaja con el Instituto de Investigación Científico de la UL en el proyecto El fraude informático en el debate público. El último coloquio en el que participó como estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos fue en la Universidad de Guadalajara, en México, con la ponencia Análisis Estético en el debate de Luis Miró Quesada Garlán y Héctor Velarde, junto a Pedro Sánchez. Le cedo la palabra a Pedro Eugenio. Ya está. Buenas noches. Disculpen, ¿se logra escuchar bien? Para que me confirmen. Sí. Muchas gracias. Me encuentro ahorita por problemas de logística, pero está reunido aquí con mi compañero Piero Alonso. Vamos a presentar el tema y primero quiero establecer una breve introducción de lo que va a ser este tema, ¿ya? Porque puede resultar incluso un poco, no diré contradictorio, pero sí alejado el mundo griego con la visión peruana del siglo XX. Y aquí va la relación que llevamos en más de solamente comparar. La relación va a ser ver si en los presupuestos de la filosofía de educación de Carlos Cueto Fernandini y Augusto Salazar Bondi se encuentra un poco del pensamiento de la paideia, que vamos a escoger en este caso a Platón y de su obra La República, si encontramos fundamentos filosóficos de este autor en estos dos filósofos peruanos. ¿Por qué hemos escogido estos dos filósofos peruanos? Más que por un interés personal, estos dos filósofos peruanos, en el marco de la evolución histórica del siglo XX, tanto de las ideas como de la política, han desempeñado un papel fundamental, siendo Carlos Cueto Fernandini el ministro de Educación durante el gobierno de Belaúnde, y siendo el siguiente ministro de Educación en el siguiente gobierno, que fue un gobierno de golpe militar, Augusto Salazar Bondi, el ministro de Educación, y los dos plantearon dos reformas educativas que hasta el día de hoy tienen cierta influencia en la visión tanto de la filosofía como en la educación general en el Perú, ¿no? Para establecer primero, vamos a empezar con Platón. Le cedo la palabra a mi compañero Piero Alonso. Hola, buenas, ¿cómo están? Buenas noches desde aquí, el continente del sur. Espero que estén bien. Los temas han sido interesantes. Como decía mi amigo, los autores peruanos han sido relevantes para la política y el pensamiento de nuestro país. Retomando la paideia en Platón, sabemos el contexto del mito de los metales, que nos pareció interesante, porque en base a una creencia platónica, él desarrolla un sistema de castas, al menos en el estudio introductorio que revisamos de la editorial Alianza Editorial, donde afirma que no se trataban de clases, sino de castas, justamente porque la ascensión social era imposible. Dicho esto, gracias. Ya había un determinismo que, por mi parte, en Cueto Fernandini no se encuentra, aunque sí hay un criterio de objetividad y un presupuesto de justicia que se comparte con el mundo griego. Es decir, la paideia, como la atención en el ámbito de la gimnasia y de la música, con bastantes detalles en República, luego es tomado como una parte crítica y también en el sentido griego en el que no se limitan nuestros autores peruanos contemporáneos a querer que la educación acabe, así como en el mundo griego, que no acabe en las escuelas,
sino que avancen y que se piense también en la idea de Estado-Nación. Claro, en el siglo XXI el Estado-Nación no es como el griego por la población que hay, pero el punto o la esencia de querer llevar a una educación no formal es algo que nos llamó la atención. Ahora, yendo específicamente a la propuesta de Cueto Fernandini, como mencionó Pedro, es importante recordar que antes de un golpe militar de nuestro país, hubo un gobierno democrático en donde Cueto Fernandini tuvo la suerte y el privilegio de ir al extranjero y de tomar propuestas de afuera para contrastarlas con las de la realidad nacional. Y hay un texto que se llama Es Maestro, publicado en el 52. El golpe militar aquí es en la década de los 60 y dura en los 70 también. Entonces, en el 52 él ya está proponiendo que se tiene que compartir un ideal y en el trabajo tiene que haber un sentido de justicia objetiva. Ese sentido de justicia objetiva en el siglo XXI es uno similar al de el mundo platónico, en donde la justicia y el Estado son cosas que se condicen. Es decir, Platón constituido y como un Estado también está constituido, las semejanzas que hay cuando son justos, cuando no lo son. Otro de los puntos interesantes en este texto Es Maestro de 52 de Cueto Fernandini. Y claro, en el mundo medieval luego se habla de providencia y hasta en el mundo estoico, ¿no? Pero en el de Platón, hablar de un destino, de pensar que las cosas se vuelven a repetir, de un eterno retorno, también es algo que pudimos asimilar, asociar. Y luego que como una verdad también hay una justicia objetiva, más allá de las circunstancias. Es lo que Cueto rescata en el texto que acabo de mencionar. Luego otro libro de él que revisamos fue el de Educación, Semillero de los Derechos Humanos, que tener las municipalidades, los municipios, como se les diga, esas instituciones que están fuera de los colegios. Y para terminar este punto, nos llamó la atención que Fernandini se preocupara por que la educación no sea simplemente registrar notas, sino que sea acumulativo y que además haya una práctica fuera del examen oral y del examen escrito. Esto con el mundo griego, o sea, las virtudes no se veían solamente en la esfera educativa cerrada, sino era lo que se compartía con la sociedad, ¿no? Ahora les doy pase con mi compañero Pedro para que hable de Salazar Bondi. Muchas gracias. Para empezar, para introducir un poco el personaje, Augusto Salazar Bondi también son conocidos, pero es más usual, más común dentro de incluso esta nación, escuchar más acerca de Augusto Salazar Bondi que, por ejemplo, Mariano Iberico o Russo Delgado. Muy bien, ahora, para introducir un poco al personaje y ver y responder esta visión, ¿no? Hay una influencia griega dentro de Augusto Salazar Bondi al momento. Primero voy a empezar un poco con una historia del pensamiento de Augusto Salazar Bondi. Augusto Salazar Bondi, su pensamiento o la idea principal por el cual se le conoce es la historia de la filosofía, bueno, no Perú, en América Latina, ya que él entra en este conflicto de si realmente existe una filosofía en América Latina. Y él menciona, no existe porque somos una imitación del pensamiento europeo. El pensamiento filosófico europeo es el único capaz de conocerse y entenderse como filosofía. Ya propia palabra filosofía griega viene de los alemanes, de los franceses, quienes fueron los que crearon y inventaron los grandes sistemas filosóficos que él estudió.
Y cuando da un repaso de la historia de la filosofía en el Perú, solamente encontramos símiles. Por ejemplo, ya que hay una parte que muchos van a estar en desacuerdo, pero otros van a defenderlo a capa y espada, que es el romanticismo conflictiva. Habían personas que defendían ideas muy conservadoras, habían personas que luchaban por ideas liberalistas y ninguno tenía un consenso. Pero Augusto Salazar Bondy, en esta parte, para defender su postura imitativa, simplemente atinó a reducir de que hubo conflicto político, pero seguía siendo un romanticismo. ¿Por qué? Porque en Europa se vivió un romanticismo. Eso en la parte de clasificación histórica, que lo podemos encontrar en el libro de filosofía. Es que él tiene esta visión un poco europea del mundo, ¿no? Todo lo que venga de Europa va a ser lo original. Ellos son los únicos que tienen problemas. Quienes inventaron los problemas griegos fue Sócrates, fue Platón, fue Aristóteles, y después de ellos, mucho fue solamente una repetición de las ideas y un asemejamiento de estas ideas, más no hay una originalidad creativa. Ahora, para meternos también en la propia cronología del pensamiento de Bondy, él tiene 3 etapas. Y en esas 3 etapas lo voy a cimentar con la visión de educación que él tiene. La primera etapa es considerada por Adriana Arpini una etapa de estudio fenomenológico. Es decir, Salazar Bondy, aquí, si bien conocía un montón de teorías, se buscaba los problemas que encierra la filosofía y el mundo, era la observación fenomenológica, la reducción fenomenológica. En esta etapa, el sujeto o el niño, o bueno, la persona que está siendo educada, tenía una finalidad de servir a un Estado, de salir como un buen ciudadano. Esta etapa cabe destacar, esta etapa todavía es en los años 50. La reforma que él establece es en el año, si mal no me acuerdo, 69, 70. Después, en una segunda etapa, ya cambia y ya no es la mera observación del objeto, sino que cambia a una versión personal. La educación en este grado va a ser una educación ya no para el Estado, sino va a ser una educación interna. Y la tercera etapa, que ya es la etapa que es la más conocida, pero la par es una etapa muy breve porque fallece 3 años después de que empieza con estos planteamientos, es la etapa de la liberación. Se empezó a crear este movimiento de filosofía de la liberación. Augusto Salazar Bondy, incluso en una entrevista de Dussel, dice que Salazar Bondy plantea primero la filosofía de la dominación para poder hablar de la filosofía de la liberación. O bueno, no de lado, sino que une las 2 etapas anteriores de educación, que es servir para el Estado y es la personal, diciendo que una vez que nosotros logremos conservar o logremos descubrir la originalidad, servir tanto al Estado como para ya no somos sujetos de un pensamiento ni europeo ni de otro lado, sino que somos nosotros la finalidad de nuestra propia educación. Ahora, ¿existe algo griego dentro de esta concepción salazariana? A primera vista, no. Pero si observamos la educación, en el capítulo 3 de un libro muy importante que él ha escrito que se llama Didáctica de la Filosofía, dentro de la evolución histórica,
él menciona cómo era la educación tanto en Platón como en Aristóteles. Una división de la educación que para Platón se certificaba en cómo servir al Estado. Y en él da una visión o una, no copia, pero sí toma como referencia en su primer momento que la educación es, como se explicó también, el término paideia en sí encierra una realidad no solamente relacionada a la educación, sino que abarca mucho más. Modernos, términos o conceptos antiguos. Por eso muchas veces tenemos más de una acepción de un mismo término. Y paideia no es la excepción. Paideia era tanto una organización educativa como social, como ética, como cultural. Empieza con su primer planteamiento en su época fenomenológica, se asemeja mucho a esta paideia platónica, simplemente por el hecho de que él decía que la educación era para servir al Estado. Él decía que no, que él con lo social. En la etapa de la liberación, él ya busca, o ya tiene un planteamiento, podemos decir, moderno, un planteamiento nuevo. Y aquí podemos decir que ya no tiene esa educación, es en sí para transmitir una virtud. Y en este caso la virtud vendría a ser la libertad del individuo para convivir y para pensar. Ahora comparto... Sí, una de las conclusiones que anotamos es acerca de el protagonismo y cómo le otorga Platón a los guardianes, recordando lo de la educación, para que sea aquel quien ejerce la virtud, aquel que puede enseñarla nada más. Esa, y también redirecciona la pregunta principal de nuestro ensayo, si es que la virtud se transmite o no según las propuestas de nuestros autores. Y se puede también ver cómo se exige una mayor parte de Cueto. Se ve que si bien se da la libertad, que claro, en el mundo griego no se trabajaba mucho ese concepto, pero es a partir en el contemporáneo que por la educación se llega a la libertad. Pues dice algo interesante, que a partir de la educación se piensa que se puede llegar a un bien común, a un bien de la sociedad, que es algo también que aspiraba el mundo griego cuando no solamente se educaban a personas individuales y, por ejemplo, en el grupo. Otra conclusión es sobre el telos y la tecné que tiene la paideia. ¿Cuál es su manera de hacerlos críticos, hacerlos libres y que mejoren nuevamente a su sociedad, a la situación nacional e individual que atraviesan los jóvenes? Ahora, Cueto, al menos, en el tema metafísico, también rescata una idea platónica de la forma del alma, como una en la que ya está determinada. Sin embargo, añade, con el tiempo que lo separa de Platón, que esta puede ser, que el contenido de esta puede ser de algún modo manejada si es que está bien guiada. Y es un rezago quizás de los guardianes, porque finalmente los guardianes eran filósofos para Platón en República, aquellos que contemplaban y tenían este beneficio también para gobernar. Por último, otra cosa que ambos proponían. Ambos criticaban la rigidez de lo militar que volvía a la educación. Por ejemplo, ¿no? En las escuelas del siglo XX, un poco desde antes, los eventos en donde antes de entrar a las aulas, en algunas escuelas, se presta respeto, honor o una suerte
admiración a los símbolos patrios. Todo esto se preguntaba Cueto en qué medida afecta, influye en la rigidez y la validez, ¿no? Esto se podría hacer un símil también en cómo Platón, al quitar a la poesía y la libertad creadora, también hacía su sociedad utópica más rígida, por ejemplo. Y bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Quedamos a sus preguntas o continuamos escuchando las ponencias. Gracias. Saludos desde... Muy bien. Muy bien, damos las gracias a Andrés. Sí, le pago su cámara. Su cámara. Bueno, las gracias a Pedro Eugenio Sánchez Barrera y a Piero Alonso por su ponencia. El siguiente participante es Alejandro Valdés Reyes. Actualmente es docente de Ciencias Sociales y Humanidades a nivel bachillerato, Universidad Tecnológica de México y también a nivel profesional, Criminología y Seguridad Pública, Univer Millennium, Toluca, Estado de México. Estudios realizados en la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad Autónoma de México, en septiembre de 2010 a enero de 2015, titulado mediante la tesis Comportamiento Electoral en los municipios de Toluca y Temoaya, además como participación en distintos coloquios. Maestría en septiembre de 2020, enero del 22, en proceso de titulación, mediante investigación académica del Archivo Histórico de la Parroquia de San Miguel Sinacantepec, egresado con un promedio general de 9. Leo la última nada más. En publica el artículo del pensamiento mítico al pensamiento científico en la sección de humanidades de la revista universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México en septiembre de 2019 y otros textos diversos para que inicie su ponencia. Pedro, Alejandro Valdés Reyes. Agradezco a todos la participación y la invitación a este coloquio. Y bueno, en este momento, bueno, la ponencia que yo voy a dar va a ser sobre Paideia dentro del mito de Prometeo, la cual, bueno, hice una revisión, aborda Hesiodo, Esquilo, y la conclusión o la modificación del mismo mito en el Protágoras de Platón. Propiamente antes de iniciar con lo que es el mito de Prometeo, como una explicación de la paideia de la sociedad griega, he de mencionar que la paideia, en esta cuestión que nos define Werner Jaeger sobre la concepción de la educación, el arete en la sociedad clásica, la encontramos muy bien y de la base de la mitología griega que tenemos, que es Homero y Hesíodo. Por un lado tenemos a Homero, que él desarrolla todo lo que es la paideia, pero a través de lo que es el arete de la nobleza, en lo que es sección de los cantos, los primeros 5 cantos, que va enfocado a Telemaco, esta guía que nos desarrolla Homero sobre jóvenes a la vida adulta, cómo ellos tienen que entender cuáles son las reglas de comportamiento, cuáles son las cuestiones en las cuales se tienen que relacionar propiamente entre individuos a partir de ser un buen anfitrión de lo que es la casa, ser una persona que base sus argumentos con el ser agradecido con los dioses en esta cuestión de lo que es el proceso del xenia griego, ¿vale? Ahí encontramos esta una estructura que viene propiamente de los mitos. Son los mitos esta primera herramienta de educación a partir de la figura del héroe sobre la sociedad griega. Esta es la visión que nos da Homero sobre lo
la paideia. Bien muestra cómo Telemaco en la Odisea alcanza ese proceso de madurez, esa educación a través de la guía precisamente de Mentor, que es la personificación de la diosa Atene, que lo ayuda y la aconseja durante este viaje en la sección de la Odisea, en la búsqueda de su padre Ulises. Sin embargo, Hesíodo, contrario a Homero, no es el representante de la aretreo de la enseñanza de la virtud, de la nobleza. Es lo contrario. Hesíodo es aquel que nos habla sobre la enseñanza, pero de las clases populares. Hesíodo es un campesino que evoca a sí mismo a las interpreta una visión muy distinta a la que nos obtenemos de Homero. Y esta forma de ver la educación lo vemos reflejado en trabajos y días. Y es precisamente Hesíodo quien nos habla por primera vez sobre Prometeo, y él desarrolla el mito de Prometeo extendiéndolo en sus dos obras. En una primera parte lo desarrolla en esta cuestión de lo que es la teogonía, antes de iniciar lo que es la titanomaquia. Él habla propiamente, se centra en la genealogía de Iapeto, y él habla sobre la descendencia de Iapeto, que son sus 4 hijos. Atlas, que igualmente será castigado, parece que Zeus se agarró de esto porque a todos los castigó. Atlas es el titán que castiga y que lo condena a sostener al estrellado Urano, que posteriormente será relevado por un breve periodo por Heracles. Por el Crónida, y finalmente a los 2 hermanos, Prometeo y Epimeteo, que ambos representan 2 cuestiones esenciales, que es la estructura del pensamiento. Uno, el pensamiento posterior. Prometeo es la personificación de ese pensamiento previsor a las cosas, que esa cuestión esencial. Estos son representaciones, personificaciones de fuerzas latentes. Ahí, precisamente, Prometeo representa el pensamiento que previene antes de que ocurran los hechos. Y lo previene a partir de los mitos teológicos que nos presenta Hesíodo en estos 3 mitos teológicos sobre Prometeo: el origen del sacrificio humano, el origen a través de la mujer. En una primera instancia, Prometeo vislumbra para la humanidad un beneficio engañando a Zeus, al rey de los dioses, al rey del Olimpo, en el sacrificio. Cuando se panda, ¿no?, en esta idea de establecer en este tiempo una conexión con la divinidad a través del sacrificio, Prometeo muestra que él engaña a Zeus y que con eso las conductas al momento de hacer este sacrificio para lograr la conexión con la divinidad. En este caso, se encarga Prometeo de esconder lo que son las vísceras, los huesos, en lo que es la blanca grasa al hombre. Zeus, después de que consume este proceso o este ritual, se da cuenta ya tarde del engaño del Gabétida. Se da cuenta de que Prometeo le ha engañado. Y él lo dice: Prometeo, mi ilustre, era la de Hesíodo, era muy importante, porque no era un sacrificio común, era el sacrificio de una parte de ti, una parte de lo que era tu sociedad, una parte de tu riqueza, un animal sagrado. En este caso, Hesíodo nos muestra latente en la sociedad del Mediterráneo. No es una cuestión menor, es una cuestión de entregar tu fuerza laboral, tu fuerza de trabajo como campesino para lograr esa conexión con
y Jensen, que nos hablan sobre este proceso ritual en las sociedades agrícolas, que es entregar esta parte de ti para lograr la conexión con el divino, la divinidad a través de lo que es el animal domesticado. En esta cuestión, Zeus, al ver y molesto, sobre todo con Prometeo, entiende que debe haber un castigo, ¿vale? Este castigo con darles el fuego, el fuego sagrado del que provienen todas las artes y oficios. Para Prometeo, el fuego es importante, no solamente porque lo tiene que robar ahora de Hefesto, sino porque el fuego, al ser el elemento esencial, nos explica que Prometeo es el titán que enseña al hombre a construir casas de ladrillos, de madera, a cazar animales, a domesticarlos, pero también nos enseña que del fuego proviene todo lo que son las artes superiores, de las Protágoras, por ejemplo, Platón muestra tajantemente en este debate de la paideia sofista y la paideia socrática que era necesaria a partir del robo del fuego de Prometeo, porque de esa manera se podían consagrar y realizar y desarrollar lo que son las polis. De la misma manera, entiende el fuego como esa necesidad y a partir de esto nos dice, es cierto que el fuego proviene de los fresnos, es una alusión, una figura retórica en esta cuestión de utilizar, frotar dos pedazos de madera para producir la chispa y el fuego propiamente. Es un mito que... Pero también a partir de este engaño que nos da Prometeo y que lo hace en beneficio de la humanidad, Zeus decide castigar a la humanidad y a Prometeo. Y aquí entra esta figura que nos regala Esquilo. Esquilo escribe una tragedia que es Prometeo encadenado, la cual forma parte con el fuego encendido, las cuales eran, por lo que sabemos, tragedias educativas, eran tragedias que se enseñaban, muy leídas en la antigüedad. Tristemente, no tenemos ya completamente Esquilo. Tenemos solamente lo que es la parte de Prometeo encadenado, que nos habla precisamente lo que ocurre o esta explicación de lo que es la justicia y el derecho. Con Prometeo encadenado tenemos esta particularidad de que en una primera escena, cuando Prometeo recibe el castigo de Zeus, quien lo lleva a hacer cumplir la condena que le ha dictado el Crónida, es Hefesto. Hefesto, el hombre que también participó en la creación del lodo de Pandora, se ve a sí mismo como el verdugo obligado por el tirano. Y de esa manera ve representado, o en esta cuestión, el duelo, un duelo trágico, propiamente mostrado, como lo dice Nietzsche, el nacimiento de la tragedia, el duelo del héroe. El que el héroe no madure su conducta lo lleva a esta tragedia, a esta acción de castigo. Hefesto tiene que verse obligado a cumplir la condena y a él le pesa cumplir la condena. Porque finalmente Prometeo es primo de Zeus, es pariente de Hefesto, y quien está detrás de Hefesto viendo y vigilando que Hefesto realmente cumpla con la condena es la fuerza y la violencia. Dos cuestiones personificadas en lo que son Kratos y Gaia, que al mismo tiempo reflejan la falta de esta virtud, esta falta de raciocinio, de ser imprudente, de ir con todo. Porque a lo largo de las primeras partes de lo que es la tragedia de Prometeo, se nos muestra propiamente cómo el verdugo tiene que enfrentar siendo vigilado por el tirano. Y el verdugo es consciente de que al momento en que cumple la justicia del tirano, el duelo. En esta cuestión de la enseñanza, ve el reflejo del tirano en el Estado, la justicia del Estado. Y es que tanto Hesíodo como Esquilo aquí nos están mostrando lo que también es la justicia de Zeus. Esta justicia divina que viene
a cumplirse después de la ofensa del titán, que es castigado a ser encadenado en una montaña, el cual será vigilado propiamente por un águila, el cual vendrá todos los días por las mañanas a comerle el hígado, se irá por las noches mientras el hígado recree. En la misma tragedia encontramos que existen más personajes que le indican y que le piden a Prometeo que renuncie a esta cuestión, que deje de un lado esa pasividad o esa idea heroica de ir en beneficio de la humanidad. Una de ellas es Io, que también sufre la condena de Zeus, ella al negarse propiamente a ser parte o estar en tacto amoroso con el Crónida, es condenada a vagar por la tierra hasta que finalmente será perdonada en Egipto cuando acepte por fin a Zeus. El otro es Océano, quien le indica que debe alejarse de este camino de la heroicidad. Y por el otro lado, tenemos a Prometeo, que entiende que debe llegar al punto en que, y él lo sabe, que hará las paces con Zeus. En esto a partir de dos hechos. Uno, la profecía donde él entiende que Zeus tendrá dos hijos, un varón, sobre todo, que nos muestra también en la Teogonía, que el momento en que nazca derrocará a su padre tal como él lo hizo con Cronos en la titanomaquia. Y que eso lo lleva a que, por ejemplo, Zeus se devora a Tetis y después de su mente nazca la diosa Atenea. ¿Vale? Pero también tenemos esta idea de que, sobre todo por las versiones posteriores, de Heracles viniendo a rescatar a Prometeo, liberándolo del castigo. Pero por el otro lado, Hesíodo, al seguir reflejando esta idea de Prometeo, cuando Prometeo en ese beneficio, que bueno, podríamos decir que también esta idea de que Prometeo esté ayudando al hombre también se debe a que las versiones posteriores del mito de Prometeo señalan que Prometeo, padre de Decolión, quien se va a casar con Pirra, que era su prima, hija de Pandora y Epimeteo, serán la gran pareja que van a sobrevivir al diluvio y que van a retraer a la nueva humanidad. En esta otra parte del mito de Prometeo, en el castigo ahora al hombre, Hesíodo nos muestra que el hombre tuvo que pagar la condena de, en lugar de trabajar un día para vivir todo el año, trabajar toda su vida para que podamos vivir bien un día. Y esto se ve reflejado en su obra de los trabajos. Esta cuestión de ver reflejada que el origen del mal se encuentra en la mujer. Pero esta cuestión tiene que ver con el pensamiento de la humanidad. Y esta es la cuestión, se ve reflejada en Epimeteo. Epimeteo es lo opuesto a Prometeo. Prometeo le advierte a Epimeteo que no debe aceptar ningún regalo de Zeus, porque todos vienen con engaño, con trampa, para hacerlo caer. Epimeteo no se da cuenta que cuando recibe el regalo de una mujer hermosa, en realidad es un engaño del Crónida para vengarse de Prometeo y castigar a la humanidad. Este castigo es la mujer que va a liberar los males de un jarrón, que a veces, generalmente en la cultura popular se habla de la caja de Pandora, pero en el mito nos habla de un jarrón que le entrega a Zeus, el cual Pandora destapa, y de él provienen todos los males que atormentan a la humanidad. Estos males que la atormentan se ven reflejados en los trabajos y ideas, y también en esta cuestión de ver a la mujer como el origen del mal. En la parte posterior a los trabajos, lo que son los consejos de familia, el mismo Hesíodo nos menciona precisamente estos consejos de siempre buscar una buena mujer, no tener muchos hijos, que te cases en una edad prudente, donde tú ya tengas riqueza, que te cases con una joven de buena familia. Entonces, estos consejos provienen propiamente en esta justificación de explicar cómo Prometeo y Epimeteo son esa personificación del pensamiento humano. Uno, ser muy provisores y llevar eso a la condena del castigo, en este caso, como lo refleja Esquilo, en una forma de tragedia, que tiene que ver mucho con su contexto, del fin de los tiranos y el inicio de la democracia, o el cambio de la sociedad de Ática.
también nos refleja cómo la sociedad tiene sus cambios estructurales a partir de una sociedad agrícola como es la sociedad de Hesíodo a través de Epimeteo, que es la falta de previsión de la misma humanidad en la que se condena a sí mismo a la decadencia. ¿Sí? Esta lección que nos aborda Hesíodo es una cuestión de mitos a través de explicaciones y de una estructura muy latente que es son reglas sociales y morales que se ven reflejados en estos mitos. Al mismo tiempo, Hesíodo nos muestra que estos males, a final de cuentas, están con la humanidad, están día y noche y no se van a ir. La mujer es condenada a parir a todos sus hijos con dolor, mientras que el hombre a trabajar perpetuamente, constantemente, a diferencia de lo que fue antes del desafío divino de Prometeo contra los dioses. Y finalmente, esta cuestión de verlo, también hemos de decir que esto también se ve reflejado por la influencia de las sociedades mediterráneas de aquellos años. Vemos que, por ejemplo, encontramos lo que es el mito del diluvio y la mujer como el origen de los males del hombre, algo que también encontramos, por ejemplo, en la religión judocristiana. Incluso también esta parte del rito, del sacrificio para lograr la conexión con la divinidad. En este caso, en la religión judeocristiana, por ejemplo, encontramos con el sacrificio del Hijo de Dios, el diluvio también en el Arca de Noé, y en este caso, en el Génesis, la mujer, al comer el fruto del árbol, o más bien uno de los árboles sagrados de Dios. Este fruto es la conciencia del bien y del mal, una concepción de la moralidad como don divino, algo que en el mito de Prometeo, sobre todo cuando lo revisamos desde la postura de la paideia sofista contra la paideia socrática en Protágoras, es reflejo en el arte de que es la ciencia política, este arte que tiene que ver con una conexión divina propiamente. Esta conexión entre el mito de Prometeo enlaza completamente una construcción de lo que es la paideia griega. La enseñanza, o lo que tiene que ver con la enseñanza del arte y del oficio, el trabajo y demás, presupone también esas cuestiones propias de lo que es la sociedad griega de aquellos años. Y aquí Hesíodo deja muy en claro esto, sobre todo cuando muestra la justicia de Zeus, que en palabras de Nietzsche, todo lo que existe es justo e injusto a la vez, y al mismo tiempo es justificable. Zeus puede hacer uso de la justicia, sí, porque es la ley, y es la autoridad máxima. Pero al mismo tiempo es injusto, porque finalmente va en contra del beneficio popular. Ahí podríamos argumentar contra las polis o contra las leyes propias de las sociedades. ¿Realmente todas las leyes son justas o son injustas? Es justificable ser injusto al violar la ley por un bien mayor. ¿Hasta qué punto ese aspecto de la moralidad podríamos que levantarlo para entender lo que es la justicia? Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, para Sócrates, esta idea de la justicia tiene muchas versiones. O sea, no hay una única justicia. Hay muchas justicias de las cuales cada una tiene una interpretación. Y finalmente, ya para terminar en esta parte de lo que es la ponencia, encontramos que el mito de Prometeo, ya en este debate ya totalmente con Platón, ya es un mito modificado completamente. Recordemos que Platón, al igual que Sócrates, desecha los mitos, pero Platón modifica los mitos y crea sus mitos para enseñar filosofía. El mejor ejemplo de esto es el mito de la Atlántida en el Timeo y el Critias, que es la lección moral filosófica de lo que no debe ser una polis. Lo mismo lo encontramos aquí en Protágoras, en este debate de la paideia sofista con la paideia socrática sobre la argumentación y la construcción propiamente de la polis. Este debate sobre la virtud y la enseñanza de la virtud para que sea una polis, pero a partir propiamente de este arte que llamamos ciencia política. La ciencia política se transforma entonces en el arte necesario para que exista la polis y abandonemos ese estado de salvajismo y propiamente podamos desarrollarnos en sociedad. Algo que se explica en esta cuestión de Platón al argumentar propiamente que es la guerra, el origen en las sociedades, que no dominan
el arte de la ciencia política constante y la decadencia de las islas. Y me parece aquí que es interesante retomar para varios de estos aspectos para la interpretación de varios argumentos filosóficos. Y bueno, hasta aquí llegaría mi participación. Espero que les haya agradado. Y bueno. Muy bien, damos las gracias a Reyes. Y con esto terminamos la mesa número 3. Si hay alguna persona... Sí, iban ahí al final. Perdón, nos faltan 2 personas. Gerson Carrillo Ardilla, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia, miembro del Grupo de Investigación, Educación y Pedagogía de la Universidad La Gran Colombia, candidato a doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Filosofía por la Universidad del Rosario, con estudios en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle. También Robinson F. Ruiz López, economista con mención en Finanzas Privadas de la Universidad EAN, maestrante en Historia en la Universidad Sergio Arboleda, estudiante de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Le cedo la palabra. No sé si sea posible explicar acá para colocar acá volumen para que no haga... más mejor. Sí. Bueno, pues primero que todo, un cordial saludo, un agradecimiento a la Universidad Autónoma del Estado de México, a los doctores Juárez, doctor Manzano, que con su hospitalidad pues, nos han recibido muy cordialmente. Y vamos a presentar un documento que hace parte de los primeros elementos de revisión teórica de un proyecto de investigación que realizamos en la Universidad La Gran Colombia, el cual lleva por título inicialmente Realidades de la Filosofía, apuestas pedagógicas de los licenciados en Filosofía de la Universidad La Gran Colombia 2014-2022, el cual está a cargo del profesor Gilbert García, que es co-investigador de la investigación junto conmigo, y del profesor Robinson Ruiz, que está vinculado también como investigador y asistente de investigación a propósito de ser profesor dentro de un colegio amigo dentro de la universidad. Vamos entonces a hacer la lectura de la ponencia, la cual titulamos La noción de paideia en la teoría política arendtiana, una interpretación y defensa. En términos generales, puede decirse que, desde el punto de vista teórico, los procesos formativos y pedagógicos están actualmente, al menos dentro de un marco general de la literatura especializada, basados a partir de marcos metodológicos cuantitativos y premisas traídas de disciplinas como la psicología organizacional y la medicina conductual. Si bien lo anterior marca en sí mismo un problema, dado que en dicha literatura se afirma la necesidad de concebir predictivamente los comportamientos y las necesidades en el acto de enseñar, no presentaremos una crítica ni una formulación detallada de cómo esto ha llegado a suceder. Por el contrario, buscaremos presentar sucintamente una noción de formación, de paideia, a partir de un escenario deontológico y especulativo basado en la teoría política arendtiana. El motivo del anterior redunda en no olvidar que el acto mismo de estar involucrado en un proceso de formación implica necesariamente una acción política, entre comillas. Lo dicho lo sustentamos a propósito de 2 aspectos. De un lado, uno de los sentidos que nos permite ciertamente la expresión política es comprender que la toma de decisiones en asuntos públicos es uno que trae a colación un trabajo conjunto. Un trabajo que puede verse matizado y potencializado si incluimos la relación que entre personas se da para deliberar y formar. De otro lado, la formación nos resulta política si tomamos en cuenta que en tal proceso surten decisiones sobre el acceso al conocimiento, el cual, entre otros aspectos, posibilita la construcción de una perspectiva ciudadana capaz de materializarse en actos que contribuyan a cambios sociales significativos. Ahora bien, la ruta que seguiremos a continuación será la siguiente. Iniciaremos presentando cómo la filosofía de Hannah Arendt resulta pertinente para comprender y desarrollar una apuesta para la formación, esto es, considerar la posibilidad de una clara paideia a partir de sus postulados. Seguido, veremos que los planteamientos que de Arendt pueden ser significativos para atender a una paideia política nos obliga a presentar con mayor precisión su concepción de vita activa. Luego, para este entonces, presentaremos un ejercicio propio de la historia de la filosofía, presentando elementos conceptuales de Arendt, rescatando principalmente una lectura de la condición humana. Hecho lo anterior, contaremos con los elementos suficientes para responder finalmente el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué resulta pertinente considerar en nuestra actualidad
aspectos de una paideia en la teoría política arendtiana? Dicha pregunta la abordaremos respondiendo que, en principio, siendo hijos de la tradición filosófica occidental, nuestro compromiso puede verse mediante un ejercicio de comprensión que genera aspectos deontológicos, esto es, un esfuerzo para plantearnos, en tanto ciudadanos, cómo deberíamos abordar desde la formación y la educación lo político. Primera parte, Arendt y su pertinencia en el escenario para la formación. Desde la perspectiva de Levi Tonnesey, la paideia, expuesta de manera sintética, resulta ser un horizonte procesual e integral que, guardando las proporciones, abarca una parte significativa del mundo griego para cultivar valores y perspectivas de comunidad, permitiendo así no solo un sentido prístino al conocimiento, sino que además a la vida práctica. Ciertamente esta línea de discusión fue presentada, matizada e inicialmente asumida de modo conceptual por parte de Wegner-Jager, a inicios del siglo pasado en su ya clásico estudio Paideia, los ideales de la cultura griega. Allí, entre otros aspectos, Jager plantea que el mundo griego se cargó de la noción del cultivo práctico e intelectual para propender al ideal del hombre, basado no solamente en la instrucción, pues el hombre, comunitas, en su tendencia moral, estaba compelido también al desarrollo de su pertinencia hacia sus congéneres. Si bien estos referentes puntuales, pero no suficientes, pues los estudios alrededor de la paideia no se agotan en los aquí presentados. Nos posibilita la idea según la cual la formación ha sido parte de las mayores preocupaciones desde la cuna de aquello que podemos llamar lo occidental, y por extensión marcaría una parte importante de nuestra comprensión arqueológica de la idea de educación que de educación poseemos. No obstante, ¿cómo vincular la paideia con algunas nociones de Arendt? Mejor aún, ¿cómo una discusión alrededor de la formación integral o ideal del hombre puede ser, contemporáneamente, aún una apuesta teórica y especulativa a partir de la política de Arendt? Bien, con esto pues hacemos el planteamiento de una pregunta que podemos llamar problema, y en función de esto la intromisión en sentido positivo de las propuestas que nos podemos encontrar a propósito de la teoría política de Arendt. Al respecto, nos gustaría plantear que los anteriores cuestionamientos pueden ser resueltos a la luz de dos textos en específico, a saber, La crisis de la educación, ensayo que podemos ubicar en la recopilación Entre el pasado y el futuro, la cual está compuesta por distintos ensayos que la filósofa escribió entre los años de 1954 y 1961, y algunos aparte de su obra en 1958, La condición humana, texto que presentamos en el segundo momento de esta ponencia. En el primer texto, La crisis de la educación, Arendt presenta a partir de un rastreo inicial de la comprensión de educación y formación del contexto norteamericano, cómo la formación en la sociedad occidental desde el punto de vista de la concepción ilustrada y moderna de la educación ha perdido en su radar la potencia para dar forma al carácter. Esto sugiere, plantea Arendt, que la transmisión de la información y la operatividad de procesos y técnicas construyen en el ser humano una actividad, comillas, fabril sobre su desempeño en el mundo. Si se quiere, el ser humano parece, en el sentido formativo actual, estimular más su actividad de homo faber presente en su condición humana que en desarrollar un sentido amplio de lo político, de lo plural. Por extensión, existe una fuerte posición por parte de Arendt. En la formación persiste un enfoque de lo útil para estimular lo económico y dejar de lado la comprensión de la actividad de la acción, que como veremos tiene que ver con la noción de formación política. Puesto así, veamos cómo esto se define y se plantea. En segunda parte, algunos elementos conceptuales arendtianos para precisar. La discusión por la vida activa, llevada por Hannah Arendt, está enraizada en la actividad del hombre. De esta manera, la condición humana no gira en torno a la naturaleza del hombre. Esta resulta estar ligada, más bien, a las condiciones de existencia del propio hombre, de su actuar en el mundo. El recorrido histórico hecho por la autora, desde el juicio de Sócrates hasta la modernidad, consagra la idea de que la vida activa solo puede existir en cuanto que haya una acción hecha por el hombre. Para Arendt, la vida activa se compone de tres actividades fundamentales, a saber, labor, trabajo y acción. Si bien no se va a ahondar en los dos primeros, se hace menester hacer mención a la definición de cada uno de ellos. Así pues, labor corresponde a los procesos que el ser humano genera con el uso de su cuerpo, como lo sería, por ejemplo, la agricultura de subsistencia, el trabajo. Por su parte, implica la transformación artificial del medio natural. Ejemplo de esto es la transformación de los materiales mineros naturales y su posterior transformación en materiales como las baterías de los ordenadores. Es decir, el trabajo construye lo artificial en el sentido amplio del mundo. Dentro de esta misma lógica, las tres formas de actividad están ligadas con una condición de nacimiento y muerte del hombre. En todo caso,
La labor responde al aseguramiento no de la vida individual del hombre, sino de su especie, y el trabajo le da la posibilidad de permanencia o alargamiento de la vida de este en el medio de su carácter efímero. En concordancia con lo mencionado con antelación, es posible afirmar que estas dos primeras actividades responden de manera directa a necesidades, ya sean corpóreas o productivas del hombre. Ahora bien, la acción, tercera actividad de la vida activa, a diferencia de la labor y el trabajo, siguiendo lo planteado por Arendt, no responde a ningún tipo de necesidad, es decir, no tiene una mediación de una cosa o una materia, no requiere de un producto o fabricación, no satisface en sí misma una necesidad biológica. En tal sentido, es la única actividad del hombre que corresponde, sin más, a la condición de la pluralidad y la vida política. En rigor, la pluralidad responde, en principio, a la igualdad propia de los hombres. Siguiendo a Arendt, la igualdad se pone en evidencia, para este caso, dado que sin ella el hombre no podría planificar y prever a futuro las necesidades de quienes seguirán después de ellos. A pesar de esto, la pluralidad es evidente en tanto que si no fuéramos distintos, no requeriríamos del discurso ni de la acción para poder entendernos. Con respecto a lo anterior, la igualdad, pese a la pluralidad inmersa en ella, concede la igualdad en el tratamiento de los hombres en general. De esta manera, solo es con la pluralidad donde se puede encontrar la acción, pues, como lo menciona la filósofa, la acción responde a la conservación de los cuerpos políticos. No es posible la acción sin un entorno público. Esta no es posible concebirla desde la necesidad individual. Por lo anterior, el discurso toma un papel fundamental dentro de la acción. Es este el que pone en evidencia nuestra condición de pluralidad, nos muestra como diferentes en medio de la igualdad. Retomando la idea de que las actividades están ligadas con la condición de natalidad y mortandad del hombre, vale la pena aclarar que Arendt enfatiza que es la acción la que más está ligada a la idea de natalidad. Esto, dado que es por medio de la palabra y el acto que tenemos la oportunidad de insertarnos en el mundo del humano, siendo este un segundo nacimiento para el hombre. Dentro de este nuevo nacimiento aparece como tema a tratar la libertad misma, pues al llegar al mundo, ese nuevo nacimiento viene acompañado de la capacidad del hombre de expresar algo nuevo. Tal y como lo afirma Arendt, si el hombre es capaz de la acción, es capaz de realizar todo por más improbable que esto sea. Sin embargo, la noción de libertad no surge de lo individual. Así como la acción, esta requiere un ámbito público. En su ensayo, ¿Qué es la libertad?, Arendt afirma que en un primer momento se hace menester reconocer la libertad, o en su defecto, a su antinomia. Empero, para llegar a ese punto, se hace necesario reconocerlo en el otro. Esto, desde el punto de vista de la acción, es la necesidad de la pluralidad y lo político. Sin embargo, Arendt también hace la claridad de que, dentro de la concepción moderna de la acción y la libertad, es esta última quien finalmente condena al hombre a no ser libre, ya que al tomar acción, esta resultará inmersa en una red de condiciones que arrastrarán al hombre. Por consiguiente, la única solución a este dilema sería la no acción. Más aún, la misma autora menciona que esta concepción moderna tiene como error confundir la soberanía, la cual es la capacidad del hombre para vivir de manera autosuficiente, esto es, sin necesidad de un entorno social. Con todo esto, la no soberanía implica no ser libres. La razón de esto es que ningún hombre soberano, siempre dependerá de la vida en sociedad. Por todo lo mencionado con antelación, se tiene como foco principal la vida en sociedad. Esto es, sin más, lo político. Como ya se afirmó, la acción no se puede dar si el hombre se aísla. La esfera de lo político, como lo explicaron, nace de actuar juntos. Por esto, la acción no solo es una actividad propia de lo político, sino que, además, es la única actividad que es parte de ello. En efecto, se requiere del acto y del discurso para la vida política. Por lo anterior, lo político desaparece en tanto los hombres dejen de actuar juntos. Esto es, cuando los hombres se dispersan entre sí. Dentro de lo político aparece el poder como algo fundamental para su mantenimiento. Lo anterior, afirmar, se da gracias a que este preserva la esfera pública. Sin este, el discurso y la acción no tendrían razón de ser, y asimismo, el mundo ya no sería obra del hombre, sino más bien una sumatoria de cosas sin relación en la que cada hombre, dentro de su aislamiento, agregaría algo más, siendo esta acción tan superflua que no tendría ningún tipo de repercusión. Más aún, así como lo político, el poder también se alimenta del discurso y de la acción. Es por ello que, al dispersar y aislar a los agentes, el poder se disuelve. En suma, la acción, afirmar, puede redimir de su situación insignificante al homofabio, así como el animal laborans se redime de su ciclo natural por medio de la capacidad de producir. La propuesta de la autora para este punto es la vuelta a una vida activa en tanto lo político, dar,
por medio del discurso, la posibilidad de revelarse a la gente, que éste, en medio de su pluralidad, haga parte de la vida política y que, dentro de su ejercicio, logre en un punto su libertad. Tercera parte y última. ¿Por qué resulta pertinente considerar en nuestra actualidad aspectos de una paideia en la teoría política arendtiana? Llegados a este punto, nos fijamos de nuevo en nuestra pregunta problema. Para esto nos sostendremos significativamente a partir de una hipótesis interpretativa que plantea el sacerdote jesuita y filósofo colombiano Guillermo Zapata, referente a los elementos que son indispensables para plantear una paideia política en área. Esta tesis tiene que ver con la idea de cualificar la praxis política marcada por la grandeza de un espíritu plural, democrático y libre, como una acción que pertenece al reino de la libertad. Entrados en materia, Zapata plantea que Arendt, en primera instancia, resulta ser una teórica que recuperó el sentido de lo político, que se encontraba borroso desde la modernidad por causa de la concentración de las relaciones humanas en lo productivo, en lo que mencionábamos con antelación, de una manera muy breve, la condición humana de lo homo faber. Tal recuperación del sentido tiene que ver con repensar la política en nuestras vidas mundanas, esto es, una invitación para dejar de contemplar el sentido de la política desde conceptos y afirmaciones teleológicas de lo que deberían ser las sociedades y actuar procurando siempre la solidificación de lo público, entendiendo por esto último un lugar de encuentro donde los hombres hablan y develan sus consensos y disensos. En últimas, una formación, una paideia desde el punto de vista arendtiano tendría que ver con la idea de consagrar lo público. Así, explica Zapata, el espacio público se torna para Arendt como lugar de aparición de agentes y espectadores que actúan debido a su libertad y su juicio, dado que pueden hablar por motivos de su discurso. La libertad, entre otras cosas, es desarrollada por Arendt, aduce Zapata, como el carácter mismo de la existencia humana en el mundo y surge por la natalidad. Es decir, la espontaneidad de un acto libre está condicionado por la existencia de hombres. Sin estos, la novedad nunca acontecerá. Y más aún cuando sabemos que el hombre, tomado en una individualidad, es justamente para Arendt un ser completamente apolítico. Es justamente con el encuentro con otros, en el ejercicio de la libertad, que se podría encontrar un ejercicio político. Por su parte, el discurso resulta ser el medio por el que los hombres hablan y exponen sus posiciones de manera pública. Este debe ser escuchado y aprehendido, de ser el caso, de corroborar la necesidad de hacer la sociedad, por ejemplo, una más justa. Con todo esto, Zapata ve que Arendt, en el desarrollo de la condición de la acción, busca dejar claro que los seres humanos pueden generar espacios de aparición completamente llenos de, comillas, impredecibilidad e irreversibilidad, la cual no es otra cosa que afirmar que el carácter libre de la especie humana no se le puede explicar mediante consideraciones naturales o mecánicas. Esto permite, entre otros aspectos, que ser políticos es, en todo el sentido de la expresión, una formación que el hombre recorre significativamente con otros. En otras palabras, la condición de la acción como una condición de la vida activa es para dar en un camino que traza una paideia política, justamente. Para esto es menester entonces la comprensión del discurso, el cual está completamente ligado a la formación política para la acción y tiene que ver con la paideia en sentido arendtiano. Con relación al discurso, es pertinente señalar que esto no es valorado por Arendt como un asunto relacionado con el intercambio de información entre personas. En realidad tiene que ver con la posibilidad de plantear consensos y disensos por medio de nuestras palabras para intentar alcanzar una comprensión del mundo que podamos compartir pese a nuestras diferencias. Para terminar, lo anterior significa que, por medio del discurso, es posible plantear perspectivas para que sean escuchadas por otros. De ahí la importancia de considerar igualmente el espacio público. Así, en el espacio que mencionábamos, donde se escuchan los argumentos de otros y se gesta la posibilidad de deliberar y atender lo que nos afecta como comunidad. Esto estimula ciertamente la generación de una opinión pública y la construcción de un ejercicio democrático, ya que abre la posibilidad de reconocer que en nuestras palabras, en nuestro acto de habla, se posibilita un espacio de participación como ciudadanos. De lo anterior se desprende el hecho de que el discurso sea la actividad fundamental de la acción política arendtiana, dado que permite la máxima expresión de la libertad y la pluralidad, pues no todas las argumentaciones y opiniones, todas estas envueltas dentro de nuestras palabras, son iguales. La pluralidad, la diversidad de discursos generará, en el mejor de los casos, una comprensión sobre lo que debemos hacer como comunidad, sin necesidad de recurrir a la violencia o a la imposición. Sin embargo, esto debe construirse, cimentarse y no existe un camino diferente que no sea justamente actuando, siendo libres y abrazando la idea de una dignidad con otros y con el entorno. Muchas gracias por escucharnos. Bien, gracias por su participación a Gerson Carrillo y a Robinson Ruiz López. Con esto finalizamos las ponencias de la mesa 3
y enseguida tenemos unos minutos para, si algunas personas que nos escuchan o que nos ven quieren hacer alguna pregunta, alguna aclaración, en particular alguno de los ponentes, pueden hacerlo a partir de este momento. Se supone que tienen que salir esto. Pedir la palabra. ¿Qué tanto esperan? Pues ya, porque en Facebook tampoco hay preguntas. No hay. No, tampoco hay preguntas. Solo internet nosotros. Bueno, e invitamos para mañana. Agradecemos su atención a las ponencias de esta mesa 3 y los invitamos para que nos acompañen el día de mañana con las siguientes ponencias. Buenas tardes.